que es para cada uno de nosotros, de estar siempre reverentes a esa palabra. Gracias, Padre Santo, por tener ese gran cuidado siempre nosotros, de darnos siempre el consejo que nosotros necesitamos, oh Dios Santo de la gloria. Gracias, Padre. Gracias te damos, Dios eterno. Sigue bendiciendo, Padre, tu pueblo, y que también haya esa disposición de cada uno de nosotros también poder recibir esa palabra en nuestra vida espiritual. Desde ya respalda a nuestro hermano que va a compartir esa palabra, Padre. Pedimos, Dios, toda la libertad, que el Espíritu Santo tome el control en esta preciosa y maravillosa tarde. En el nombre de Jesús, Dios Santo, te damos la gracia en esta hora. Aleluya, aleluya. Bien, hemos orado para escuchar la palabra del Señor. Y es que lo que resta de aquí en adelante, la reverencia de nosotros. El hermano Oreste queda con nosotros. Demos ese aplauso a esa palabra maravillosa. Aleluya. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, esta tarde. Gracias damos al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros al darnos esta oportunidad de estar una vez más en su casa, haciéndole lo que al Señor, hermanos, es agradable, que le demos honra, glorias y alabanzas. El escritor a los Efesios dice que para esto nosotros fuimos creados, para la alabanza de la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer, hermanos, esta tarde el capítulo número 33 del libro del profeta Jeremías, el versículo número 1, el 2 y el 3. Vamos a leer esta tarde y vamos a pensar unos minutos bajo el tema lecciones prácticas de Jeremías 33. Claro, ¿verdad? No vamos a ver todo el capítulo porque no alcanzamos a hacerlo. Decíamos lecciones prácticas del capítulo 33 de Jeremías, versículo 1, el 2 y el 3 dice de la siguiente manera. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Decíamos, hermanos, lecciones prácticas de Jeremías 33, las cuales, hermanos, nosotros podemos ser bendecidos, ser edificados, ser sustentados en nuestra vida espiritual. Lecciones prácticas, hermanos, que fueron en un tiempo vividas en esta ocasión por el profeta Jeremías y que podemos hoy nosotros también, hermanos, aplicarla a nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos poner cada una de estas lecciones en nuestras vidas. Y en primer lugar, hermanos, una de las lecciones prácticas que nosotros podemos aprender de Jeremías 33 es, hermanos, lo que Jeremías recibió. ¿Qué fue lo que Jeremías, hermanos, recibió? El versículo número 1 dice: vino palabra de Jehová. Lo que Jeremías, hermanos, recibió fue algo muy especial. Y lo que recibió, hermano, fue palabra de Dios. En la situación, hermanos, que Jeremías se encontraba, posiblemente lo que mejor le hubiese, como nosotros podemos llamarle, lo que mejor le hubiese caído a Jeremías, quizás hubiese sido una carta de liberación. Si usted puso cuidado ahí, los versículos que leíamos habla de que Jeremías estaba preso. Y un preso, ¿verdad? Lo único que quiere escuchar es que le ha llegado la orden de liberación, de abandonar ese lugar donde está preso. Pero ahora Jeremías
no está recibiendo una carta, una orden de un juez que le diga, mira, Jeremías, en tanto tiempo quedas libre. Que hubiese sido, ¿verdad? Quizás una noticia muy buena, muy agradable para Jeremías. Pero Jeremías, hermanos, en la condición que está recibiendo algo más importante que una carta de liberación. Está recibiendo palabra de Dios. Eso, hermanos, nosotros debemos de ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y que esa lección que Jeremías hoy está aprendiendo, de que lo más importante no es lo que verdaderamente nosotros queremos, sino oír la palabra de Dios. La condición, donde estemos, cómo nos encontremos, eso no importa. Lo importante es que Dios nos hable. Eso fue lo que Jeremías recibió. Recibió palabra de Dios. Podemos estar, hermanos, en un lugar donde nosotros podemos creer que es un lugar incorrecto. Un lugar donde nosotros podemos decir, pues yo no merezco estar en este lugar. A mí no me agrada estar en este lugar. Pero si Dios nos habla, debemos de sentirnos privilegiados. Debemos de sentirnos, hermanos, gozosos porque aún Dios me habla. Aún Dios, hermanos, quiere darme algo a mi vida. Entonces, hermanos, una de las lecciones prácticas que nosotros podemos aprender de Jeremías 33 es lo que él recibe. Y lo que recibió fue palabra de Dios. Al poner, hermanos, en una balanza una carta de liberación que Jeremías podía necesitar en esa ocasión y escuchar palabra de Dios, cualquiera puede decir, ¿verdad? Bueno, Dios me puede hablar aún estando fuera de la cárcel. Y es cierto, Dios nos puede hablar en cualquier lugar. Bueno, nos está hablando esta tarde, ¿verdad? Y nos habló esta mañana en este lugar. Y no hay nadie, ¿verdad?, que esté privado de libertad acá en este lugar. Que andemos, ¿verdad?, bajo fianza hasta que lo que nosotros alcanzamos a conocer. Pero Jeremías, hermanos, en vez de recibir una carta de liberación, lo que recibe es palabra de Dios. Y cualquiera en la condición que Jeremías se encontraba, ¿no cree que más de alguno de los que estamos acá, si hubiésemos estado en la condición de Jeremías, no creen que hubiésemos murmurado, dicho alguna palabra en contra de Dios? Pero mira, Dios, yo lo que te estoy pidiendo es mi liberación. Yo lo que te estoy pidiendo es que me hagas justicia. Y tú lo que vienes es solamente a hablarme, solamente quizás a consolarme, solamente a darme palabras de fortaleza, pero no una respuesta verdadera a la que yo necesito. En ningún momento, hermano Jeremías, encontramos, hermanos, de que le haya hecho un reclamo al Señor. Bueno, en cierta ocasión sí, Jeremías, ¿verdad?, dijo que ya no iba a hablar de Dios, pero eso fue en otra ocasión, muy diferente. Ahora Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, lo que recibe es palabra de Dios. Lo que nosotros estamos necesitando esta tarde, lo que queremos, quizás no es lo que Dios tenga para nosotros. Pero Dios esta tarde tiene palabra para cada uno de nosotros. Quizá, ¿verdad?, nadie hizo una oración esta tarde saliendo de su casa
o los hermanos que estuvieron en el culto de la mañana, antes de venir a este lugar, quizás nadie dobló rodilla y le dijo al Señor: Señor, hoy voy a escuchar tu palabra, háblame conforme a tu necesidad. Muchos nos acordamos de venir a orar por el que va a predicar acá en este lugar. Pero Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, y eso es, hermano, palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no solamente la escuchamos en este lugar. ¿O creen que solamente en este lugar Dios habla, hermanos? No. Dios nos habla acá, ¿verdad? En la mañana nos habló por boca del pastor. Hoy esta tarde Dios nos está hablando. Pero no es cierto que al salir de este lugar nosotros podemos ver la mano y la palabra de Dios en todo lo que nosotros podemos ver. Muchas veces, hermanos, nosotros estando en tantos lugares, los cuales estamos a diario, no es cierto que a los que estamos liderando una célula, a veces nos vienen pensamientos, y esos pensamientos son los que ordenamos para venir y compartir en una célula. Lo digo, ¿verdad? Porque a mí me pasa. No sé si a los demás hermanos les sucede así. Y si el Señor solo los hablara en este lugar, habría que venir, ¿verdad? Pasar por acá antes de ir a la célula y llevar algo. No, el Señor, hermanos, los quiere dar algo como se lo dio a Jeremías, y lo que le dio fue palabra de Jehová. Dice el versículo: vino palabra de Jehová a Jeremías. En segundo lugar, hermanos, de las lecciones prácticas que podemos aprender de Jeremías 33, es que no importa cuántas veces Dios nos haya hablado, Dios nos quiere hablar una vez más. No importa cuántas veces Dios me haya hablado a mí, no importa cuántas veces Dios le haya hablado y haya tratado con su vida, Dios quiere hablar una vez más con usted. El versículo dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Quiere decir de que ya Dios le había hablado una primera vez. La pregunta es: Dios se quedó ahí con la palabra que traía para Jeremías en el capítulo 33, donde dice que volvió a hablarle por segunda vez. ¿Ya Dios no le volvió a hablar a Jeremías? No, usted puede seguir leyendo, hermano, los capítulos y sigue diciendo: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vino a mí palabra de Jehová, porque no importa, hermanos, cuántas veces Dios me haya hablado, no importa cuántas veces Dios le haya hablado a usted, Dios quiere seguirle hablando. Dios quiere tener esa constante comunicación con nosotros. Dios quiere que nosotros cada día seamos sus amigos. Dios quiere que nosotros cada día escuchemos su voz. Entonces, hermano, una de las lecciones prácticas que podemos encontrar es que no importa cuántas veces Dios nos haya hablado. No importa. Habremos ya sacado cuenta, hermanos, cuántas veces Dios me ha hablado. No estoy hablando de toda la vida cristiana y de los años que quizás vivimos apartados del Señor, porque en todo ese tiempo Dios nos llamó, nos habló. La pregunta es: ¿cuántas veces Dios me ha hablado este día? Cualquiera puede decir: hermano, yo no he leído pero ni un texto, porque ni los 3 que leyó usted he leído, porque no ando Biblia. Podemos decir eso, ¿verdad? Pero no es cierto que Dios nos habla por diferentes fuentes, formas, diferentes
tanto, hermana, fuente que podemos encontrar por medio de los cuales Dios nos puede hablar. Jeremías, hermanos, acá en la condición que él estaba, no vaya a creer, hermanos, que es que estaba con los pergaminos, con los rollos, con las piedras donde había sido escrita la ley. No, este hombre, hermano, oyó la voz de Dios. ¿Cómo la oyó? Audiblemente, posiblemente. ¿Cómo la escuchó? Quizás en la conciencia, posiblemente. ¿Cómo la oyó? Quizás dentro de su corazón, también posiblemente. Lo importante es que Dios le habló, y Jeremías supo entender de que aquel que le hablaba era Dios. Pero ¿cuántas veces Dios nos habla a nosotros? Y muchas veces no entendemos que es Dios que nos está hablando. A veces, ¿verdad? Dios utiliza a un niño puede ser. Un niño puede ser. Pero Dios puede utilizar la boca de ese niño para hablarme algo a mí. Ay de mí si yo tomo con importancia esa palabra o la desecho por el medio que Dios utilizó para traer esa palabra. Porque eso es el problema que nosotros tenemos, que muchas veces valorizamos más el medio que el contenido que el medio trae para mí, que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, no importa cuántas veces Dios me haya hablado, Dios me quiere hablar una vez más. Estamos ya en la parte final de esta reunión, pero ¿acaso Dios solamente este día nos quiere hablar? No. El hermano Pablo decía, ¿verdad? El día de mañana hay 11 reuniones en diferentes zonas. ¿Y usted cree que ahí solamente vamos a darnos cuenta de todo lo que está pasando en la comunidad? No, vamos a escuchar palabra de Dios. Las hermanas el día martes, acá se escucha palabra de Dios. El día jueves, culto general, por lo que no se dan cuenta, acá hay un culto y lo que se escucha es palabra de Dios. Luego el viernes nuevamente, el sábado los jóvenes, y nuevamente, ¿verdad? Volvemos a escuchar palabra de Dios el día domingo en este lugar, porque no importa cuántas veces Dios me haya hablado, Él quiere hablarme una vez más. Y debemos de sentirnos, hermanos, sedientos de escuchar la palabra de Dios. No sedientos de escuchar cualquier cosa, porque Pablo aconseja, ¿verdad? Y dice de que en los últimos tiempos muchos querrán oír. Lastimosamente no van a querer oír la palabra de Dios, la sana doctrina, sino que su oído, queriendo oír lo que a ellos les agrada, se irán, dice, tras aquellos que les alegran sus oídos, que les hablan de acuerdo a lo que ellos quieren oír. Pero no simple y sencillamente, hermanos, debe de ser una necesidad nuestra. Llegará un tiempo donde esta palabra ya no se va a escuchar, ya no se va a oír. En el Antiguo Testamento habla, ¿verdad?, uno de los profetas y dice que en aquellos tiempos muchos buscarán quien les hable la palabra. Correrán, dice, de mar a mar buscando quien les hable, pero no encontrarán quien les hable la palabra de Dios. Ahora que hay tiempo, ahora que hay abundancia, ahora que nosotros podemos saciar nuestra necesidad de palabra de Dios, es tiempo de que lo hagamos. Es tiempo de que enriquezcamos nuestro conocimiento y nuestro intelecto espiritual, porque no importa cuántas veces Dios me haya hablado, Dios me quiere hablar una vez más. En tercer lugar,
una de las lecciones prácticas de Jeremías 33 es que no importa, hermanos, la condición para que Dios me hable. La condición en que yo me encuentre para que Dios me hable. ¿Te crees que si Dios pusiese condiciones para que Él nos hable, ¿quiénes de nosotros cumpliríamos esas condiciones? Allá cuando el pueblo de Israel iba en peregrinación por el desierto, Dios le dice a Moisés: vas a traer, le dice, al pueblo a este monte para que yo les hable. Llegaron, hermanos, al monte Sinaí, y era el lugar donde Dios le había dicho a Moisés de que ahí le iba a hablar al pueblo. Dios le dice: ve y dile al pueblo que se santifique para que yo le hable. A nadie se le vaya a ocurrir subir o poner un pie en este monte, porque el que lo haga lo voy a matar. Sea hombre, sea mujer, sea animal, sea bestia, lo que sea, lo voy a matar. Y Moisés le dijo al pueblo: vayan, santifíquense, laven sus cuerpos, nada de impurezas, y luego vengan y Dios les va a hablar. Y dice que Moisés puso una seña hasta donde el pueblo podía llegar, porque no podía pasar de ese lugar. Pero dice que el pueblo, hermanos, tuvo miedo. El pueblo tuvo miedo y le dice a Moisés: Moisés, tenemos miedo de que Dios nos mate. Ve, habla con él, y luego de que tú hables con él, ven y platica con nosotros. Ellos decían es que la condición que Dios nos ha puesto para platicar con nosotros, para hablarnos, está demasiado incumplible. Los requisitos son demasiados. No vamos a poder hacerlos. Y es así, hermanos, que Moisés va y habla con Dios, y el pueblo solamente escucha sonido de trueno, una nube que cubrió el monte, relámpagos y todo aquello. Pero ellos decían: ya se lo va a acabar a Moisés, lo va a matar. Y fíjense, hermanos, que no importa la condición para que Dios me hable. Hoy en estos tiempos, en aquellos tiempos Dios sí exigía, hermanos, de que el pueblo que se iba a acercar a él, que fuese un pueblo sin contaminación. Los sacerdotes, hermanos, que eran los que estaban al frente del servicio, al frente del ministerio, estos hombres, hermanos, hacían un gran ritual para poder acercarse. Nada de que se iban a acercar, hermanos, como nos acercamos nosotros con esta ropa. Ropas especiales. Ropas, hermanos, fabricadas con puro material selecto. Nada de que entraban de frente como nosotros entramos. Entraban de espalda para no descubrir, dice, su desnudez. Nada de que la ropa, hermanos, que andaban allá en el mercado, en la plaza, allá en cualquier lugar iban a traer al servicio. No, eran vestiduras exclusivas para el servicio en la casa de Dios. Y eran los únicos, hermanos, que podían acercarse a ofrecerle un servicio a Dios. Pero ahora, ¿no es cierto de que nosotros nos acercamos al Señor y nos acercamos, como lo dice la carta a los Hebreos, confiadamente al trono de la gracia, y alcanzamos lo que venimos a buscar, el socorro, alcanzamos la misericordia de Dios
Y el hermano nos habla en esta ocasión. Jeremías, hermanos, estaba en una condición y vea lo que dice. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso. La condición de Jeremías, hermanos, es que era una persona que estaba bajo prisión. No presión, sino prisión. La causa, hablar de Jehová. Ese era el único motivo. Pero Dios no le abandonó a Jeremías. Como que hubiese dicho Dios, ¿verdad? No, pues, cuando sos mi profeta, ejerces mi ministerio, está bien. Pero cuando ya pones un pie en la cárcel, ahí no cuentes conmigo. No, no es así. Y eso, hermano, solamente por poner una condición en la cual Jeremías estaba, que era preso. Pero muchos de los que estamos acá no estamos presos. Por no decir la mayoría, ¿verdad? Pero no es cierto que estamos también en otras condiciones en las cuales nosotros podemos creer de que Dios ahí no va a llegar. En enfermedad, en problemas, en situaciones económicas quizás muy, pero muy pensativos en que cómo vamos a hacer, cómo voy a hacer para sobrevivir. Y estamos preocupados, ¿verdad? Por tantas cosas, porque para Dios, hermanos, no importa la condición en la cual nosotros nos encontremos. A Jeremías, hermanos, quizás no era una enfermedad, quizás no era preocupación por lo que iba a comer, quizás no era preocupación por lo que iba a vestir, quizás no era una preocupación por cómo iba a marchar la economía más adelante, sino que él estaba en la condición de ser un prisionero. Y la intención con la cual lo habían echado a la cárcel era posiblemente apagar la voz y la palabra que él pronunciaba. Finalizar posiblemente con la vida del profeta. Pero ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios en la condición de Jeremías. Ahí estaba Dios. No importa, hermanos, la condición en la cual nosotros estemos, Dios ahí está. Podemos creer nosotros, hermanos, de que Dios solamente está con aquel que es próspero, con aquel que vive bien, con aquel que quizás posiblemente no se enferma mucho. Y si se enferma, tiene posibilidades para ir a un buen médico. Y si tiene posibilidades de ir a un buen médico, tiene la capacidad de comprar una buena medicina. Pero no es cierto de que también Dios está con aquel que no puede hacer todas esas cosas. Sí, hermanos. Y hablemos de la mayoría de los que estamos acá, ¿verdad? Porque la mayoría de los que estamos acá, al enfermarlo, a lo único que acudimos es a lo público. ¿Por qué? Porque no hay, ¿verdad?, esa libertad económica para poder decir, tanto tengo para mi salud. Pero en medio de esas necesidades, en medio de esas condiciones, Dios está con nosotros. Y en medio de esas condiciones, Dios me habla, Dios está a mi lado. La condición de Jeremías era una condición, hermanos, de que este hombre estaba preso. Con toda la cantidad de gente, hermanos, que está privada de libertad en nuestro país, ¿acaso Dios no se puede mover también en medio de esos centros penitenciarios? Claro que sí. Y hay gente, hermanos, que ahí en esos lugares tiene una verdadera conversión con Dios. Porque Dios está aún, hermanos, en esos lugares donde no hay libertad para ingresar, no hay la posibilidad de poder salir. Pero Dios, ¿quién lo detiene a Dios? Pues Dios entra y sale cuando Él quiere, como quiere, y puede, hermanos, transformar a cualquier persona en ese lugar. ¿Acaso Dios, hermanos, solamente a esos lugares puede entrar? No, Dios puede entrar a un hospital.
Dios puede entrar, hermano, allá en esos lugares remotos donde quizás nosotros no entramos, no llegamos, no tenemos conocimiento de lo que ahí está pasando, pero Dios puede llegar, puede entrar a esos lugares, porque no importa, hermano, la condición para que Dios nos hable. En cuarto lugar, lecciones prácticas de Jeremías 33. Es que no importa, hermano, dónde esté, Dios me quiere hablar. Que no importa dónde esté, Dios me quiere hablar. Anteriormente hablábamos de la condición, cómo Jeremías se encontraba. Hoy vemos el lugar donde Jeremías estaba. Y dice el versículo: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel. ¿A dónde estaba Jeremías? Estaba en el patio de la cárcel. Cualquiera puede decir, ¿verdad? Pues por lo menos tenía libertad de moverse en el patio de la cárcel. Pero fíjense que así por así no era tanta la libertad que tenía Jeremías. Sino, hermanos, que se dice que Jeremías estaba dentro de una cisterna. Estaba hasta parte de su cuerpo metida dentro de un lodo. En esa condición, en ese lugar estaba Jeremías. Y quizá, ¿verdad? Ninguno de los que estamos acá, Dios ha llegado a ese lugar para hablarnos. El Salmo dice, ¿verdad? Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es que si caemos a ese lugar, ahí Dios estará. Y si fuésemos más profundo, ¿creen que Dios no nos puede hablar también? Jonás dice, en el Seol clamé y desde allá tú me oíste. Este hombre dijo, pero Señor, aún yo estando allá en el infierno. Él no estaba en el infierno, ¿verdad? Él no sabía que estaba dentro del vientre del pez. Pero posiblemente este pez, hermanos, andaba a profundidades. No vaya a creer que andaba allá a la orilla de las tunas. No. Andaba en lo profundo de la mar. ¿Y qué se podía esperar de un profeta? Era ya, hermanos, desecho de peces. Pero ahí Dios le oyó, ahí Dios lo vio. Porque no importa, hermano, dónde estés o estemos, Dios ahí nos quiere hablar. Hay gente que dice, no, es que para que Dios me hable tengo que moverme a tal lugar. Para que Dios me hable tengo que ir a tal lugar. Hay gente, hermanos, que tiene esa creencia. Hay gente que dice, no, es que tengo que pasar por la catedral, por la basílica, y hablan, hermanos, de tanta cosa. Y nosotros, hermanos, ¿a dónde tenemos que ir para que Dios nos hable? Si donde quiera que nosotros andamos, ahí está Dios. El salmista David dice, ¿verdad? Si me remontare, dice, allá donde andan los astronautas ahorita, ¿verdad? Los de Artemis 2. Allá estás tú. Y si me fuese a lo profundo de la mar, donde están las bestias marinas, ahí estás tú. Si me fuese a los extremos, sea el rumbo que le demos, ¿verdad? Ahí estás tú. Porque no importa, hermano, dónde nosotros estemos, Dios nos quiere hablar. Hay lugares, hermanos, donde están prohibidos ciertas restricciones. Pero a Dios, ¿quién lo restringe? Por ejemplo, hermanos, hablamos de los centros penitenciarios.
a la orilla, hermanos, cerca de esos centros penitenciarios, acá, ¿verdad? En nuestro país no hay señal de teléfonos. La gente que vive cerca, ¿verdad?, de esos lugares le sufre por esas causas. No hay ninguna clase de señal. Pero Dios no necesita esa clase de cosas, tecnología, para poder llegar a esos lugares. Están restringidos por ciertas cosas, ¿verdad? De que no vaya a haber una comunicación, salir o entrar cierta información y así sucesivamente. Pero ¿a dónde es el lugar, verdad, donde Dios no pueda estar? Decía yo en cierta ocasión, el infierno será infierno por la ausencia de Dios. Pero si el infierno tuviera presencia de Dios que lo puede hacer, no sería lo que será el infierno. Porque el infierno, ¿verdad?, será tormentoso, lamentable para aquel que vaya a ese lugar, porque ahí no estará la presencia de Dios. Es entonces, hermanos, que no importa dónde nosotros estemos, Dios nos quiere hablar. Jeremías, hermanos, estaba en el patio de la cárcel, en una cisterna, metido, hermano, dentro de un lodazal, pero quizás esperando que aquello se comenzase a desintegrar su cuerpo, a degradar, a podrirse, pero no sabía de que ahí estaba Dios con él. Ahí Dios le estaba hablando. La gente decía, ya se murió el profeta, ya se está pudriendo el profeta. No sabían de que Dios estaba ahí con él en esa situación. Ya para finalizar, hermanos, como número 5, lecciones prácticas de Jeremías. Es, hermanos, ¿quién le habló a Jeremías? En primer lugar decíamos, hermanos, lo que Jeremías recibió y fue palabra de Dios. Que no importaba, hermanos, cuántas veces nos haya hablado Dios, Dios nos quiere hablar una vez más. Decíamos, no importa la condición, no importa dónde nosotros estemos, pero ¿quién fue el que le habló a Jeremías? Porque en la peor situación puede estar usted y yo puedo llegar, ¿verdad?, y le puedo dar palabras de consuelo, de fortaleza. Y más adelante, ¿verdad?, le pueden preguntar a usted, pero ¿y quién fue que lo visitó? No, el hermano Oreste. ¿Y qué? Además de solo palabras, ¿qué puede dar? Yo no puedo dar nada. Pero la pregunta es, ¿qué nos puede dar Dios a nosotros? ¿Y quién es Dios? Dice el versículo número 2. En el patio de la cárcel dice el versículo 1, diciendo, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Está haciendo, hermanos, como una carta de presentación de quién es que le está hablando a Jeremías. Le dice, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. La misma pregunta que yo hacía en la célula hago esta tarde. Su necesidad, su problema, su enfermedad, su angustia y todo lo que usted pueda amontonar, ¿es más difícil que formar la tierra? Si usted dice, es un poco más fácil quizás lo que yo siento. Pero pregunto yo también, ¿se le dificultó a Dios formar la tierra? Tuve que hacer, hermanos, un gran esfuerzo, contratar a una compañía de construcción calificada, con tanto personal. ¿En cuántos días Dios formó la tierra? Solamente dijo la palabra. En el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y eso fue todo. Dice, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Si Dios ha hecho la tierra, formó la tierra, afirmó la tierra,
Qué difícil se le hace, hermanos, solucionarnos nuestra situación. Si Él formó, hermanos, a la primer pareja ya en el huerto y la hizo perfecta, ¿por qué no va a poder solucionar cualquier problema en nuestro cuerpo? Alguna necesidad, hermanos, por pequeña, sencilla o grande que nosotros tengamos o que estemos pasando en nuestra vida, el Evangelio de Lucas hace la pregunta, dice, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Porque nada, dice, hay imposibles para Dios. Entonces, hermanos, no importa cómo estemos, dónde estemos, cuántas veces Dios nos ha hablado, pero el que nos habla y el que le habló a Jeremías fue el que formó, el que afirmó la tierra, el que la puso en el lugar donde está. El libro del profeta Isaías, hermanos, habla del eje donde la tierra está afirmada. No se ve, ¿sí? Y ahí anda la tierra. ¿Cuántos años tiene de andar en la órbita, en su rotación normal, en su traslación? Porque son movimientos que la tierra hace y nosotros ni cuenta nos damos. Y ahí está. ¿Cuánto va a durar? No me lo pregunten, no lo sé, pero durará cuanto Dios quiera, porque Él la formó y Él la afirmó y Él la sostiene hasta el día de hoy. Entonces, hermano, así ha dicho Jehová, dice que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada, Él es todopoderoso. Todo lo que nosotros podemos ver, aún lo que no podemos ver, por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, hermano, ese fue el que le habló a Jeremías. Y ese es el que nos habla esta tarde a nosotros. No es diferente. Porque cualquiera, verdad, se puede emocionar y decir que galán Jeremías, como Dios le habló, como Dios estando en aquella situación le visitó. Hermano, no hemos llegado a una cárcel, no hemos llegado a una cisterna nosotros y Dios nos está hablando. ¿Cree que no somos más privilegiados? Entonces, hermanos, ese Dios todopoderoso es el que nos habla a cada uno esta tarde y nos seguirá hablando. En último lugar, lecciones prácticas de Jeremías 33, lo que Dios le dijo a Jeremías. Decíamos primero lo que Jeremías recibió, que fue palabra de Dios. En segundo lugar decíamos, no importa cuántas veces Dios nos haya hablado, Dios quiere seguirnos hablando, no importa la condición, no importa dónde estemos. Y vimos quién fue el que le habló a Jeremías, pero veamos qué fue lo que Dios le dijo a Jeremías. El versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas, las cuales tú aún no conoces. ¿No has visto? Quizás no has llegado a entender, pero yo las tengo reservadas para ti. Solamente clama a mí. Imagínense, hermano, que el día de hoy, llegando a la casa, usted reciba por lo menos la llamada del presidente de la Asamblea Legislativa del país. No le estoy diciendo del presidente, por lo menos del presidente de la Asamblea, ¿verdad? Y que le digan, hermano o fulano de tal, ¿cuáles son las necesidades en tu comunidad? Y si tú tienes alguna necesidad en especial para tu familia, pídela. ¿Cómo se sintiese cualquiera de los que estamos acá? Hay que ser sincero. Y que fuera cierto, ¿verdad? De lo que se comprometen. No, pues privilegiados, honrados, porque ¿quiénes somos nosotros, verdad? Ellos saben que existimos en ciertas ocasiones, pero hoy olvidados. Pero ahora a lo que quiero llegar es que no nos está dando la libertad de que pidamos una persona de esta tierra.
quien nos está dando la libertad de que pidamos y pidamos lo que queramos es Dios. Él dice, Jeremías, clama a mí. Hoy me está diciendo el Señor, Oreste, pide y pide con fe y pídeme a mí. Clama a mí y yo te responderé. Nada de que voy a encargar a Miguel, a Gabriel, a algún querubín, algún serafín, algún ángel que sabemos que son poderosos, sino que clama a mí y yo voy a tomar esa necesidad, esa petición en mis manos y yo mismo me voy a poner a trabajar en ello. No es verdad como muchas veces hacemos nosotros. Nosotros decimos, ya tomamos nota de su necesidad y ya delegamos a alguien para que vaya y vea cuál es la necesidad que tiene. Dios no. Los evangelios dicen, ¿verdad?, de que antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe. Él ya sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Y Jeremías en esta ocasión recibe la palabra de Dios y le dice, Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No van a ser simples y sencillas peticiones. No van a ser simples y sencillas oraciones que vas a hacer y van a quedar en el olvido. No, van a tener respuesta. Y qué bonito, hermanos, es cuando hay una respuesta, ¿verdad?, a lo que nosotros hemos estado pidiendo. Cualquiera, hermano, sea la situación en la cual nosotros hayamos estado pidiendo. Pero Él dice, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás nosotros no hemos llegado a alcanzar a ver las maravillas a totalidad de Dios. ¿O creen que sí, hermanos? No hemos alcanzado a ver, hermanos, ni la mínima parte del poder de Dios. Pero eso no debe de hacernos, hermanos, desmayar. Al contrario, debe de hacernos, hermanos, que nuestra fe crezca. Y que cada día nosotros decir, pues no, pues en cierta ocasión yo recibí tal milagro. Pero eso para Dios, como dijo Mano Lenchito, ¿verdad?, es una chiquillada. Ese cáncer, esa leucemia, ese problema en huesos, ese problema en columna, ese problema de nervios, para Dios eso es nada. Él puede hacer obras y obras, como se lo dijo a Jeremías, cosas grandes y ocultas que tú aún no has visto. Ese, hermanos, es la palabra que Jeremías recibió. En esta tarde, hermanos, Dios nos ha querido enseñar a nosotros de que Él tiene cosas grandes, cosas ocultas que aún nosotros no hemos podido ver. No porque Él no las quiera demostrar, no porque Él no las pueda hacer, sino porque quizás nosotros aún no hemos alcanzado la fe que Él necesita que nosotros tengamos. Espero, hermanos, y nos hayamos dado a entender esta tarde. Con esta palabra nos ponemos en pie y le pedimos al Señor que Él nos dé la libertad para retornar a nuestros hogares. Padre, gracias por tu palabra. Ahora, Señor, te pido que bendigas nuestras vidas. Señor, guárdanos en retorno a nuestros hogares. Nuestra vida, Señor, está depositada en tus manos. Tú cuidas